Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo especial para los del grupo de la hermana Dali, en el cual estamos estudiando las profecías y a todas las personas que ven estos videos a través de YouTube. Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 7. Mi nombre es Juan Esteban y las diapositivas las pueden tener usted. Es de Noé Aguilar, quien nos ha permitido tenerlas para poder estudiarlas. Agradezco que estén acá. Y en este momento le pido que se ponga en modo oración para estudiar su palabra, la palabra de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Querido Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra, esos grandes mensajes y enseñanzas que están en Daniel capítulo 7. Permite que nuestra mente tenga discernimiento y podamos comprender con claridad todos aquellos misterios que fueron revelados a través de tu palabra. Permite pues, Señor, que tu Espíritu sea con nosotros. Bendice y al hogar y a la persona que ve y escucha este mensaje, y que sea para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús, amén. Bien, Daniel capítulo 2. En el video que monté, Daniel 2, llegamos a una conclusión de que la estatua que se estudia allí, que el rey Nabucodonosor tiene, es el plan futuro que Dios tiene, o los reyes que se representarían a través de la historia desde Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo. Entonces decíamos que Babilonia era la cabeza de oro, que era del año 606 al año 538, que el pecho y los brazos, que eran de plata, representaban a Media y a Persia en el año 538 hasta el año 331, y que el vientre y los muslos representaban a Grecia, que va desde el año 331 hasta el 168. Y decíamos también que las piernas eran de hierro y que representaban a Roma imperial, que va desde el año 168 hasta el año 478 después de Cristo, y que los pies mezclados con hierro y barro representaban a Roma dividida, y que en nuestra actualidad representa a Europa. Este es como un resumen de lo que hemos hecho. Además de ello, también decíamos que vendría un último reino, el cual era representado por una piedra que caía y desmenuzaba toda la estatua, y su reino era eterno por siempre, y este reino representaba al reino de Dios. Sacamos dos conclusiones. La primera, que Cristo viene pronto, que debemos de estar preparados siempre para su reino. Y número dos, que al pie de la letra se han cumplido las cosas, y que así como se cumplieron todos los reinos, también evidentemente se cumplirá el pronto reino de Dios. Ahora, Daniel, a través de un sueño y una visión, en Daniel capítulo 7, vamos a mirar dos cosas, que lo que Daniel se le muestra o ve a través de un sueño. Daniel, el capítulo 7, nos muestra grandes verdades. Lo primero es lo que Daniel ve, y después lo que Daniel escucha, ve en las visiones de su sueño. Entonces, Daniel capítulo 7, abran sus Biblias en Daniel capítulo 7 y empecemos desde el versículo 1. Dice, acá lo separé y dice así: en el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí los cuatro vientos de los cielos combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Versículo 4. La primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso a iniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dada corazón de hombre. Versículo 5. Y aquí otra bestia, segunda, semejante a un oso.
la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dada dominio. Versículo 7. Después de esto estuve mirando yo en la visión desde la noche, y aquí la 4ta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias anteriores que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como las nieves, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño, mientras hasta que mataron a la bestia, y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Versículo 13. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, le pregunté la verdad acerca de todo esto. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Eso es lo que Daniel vio y soñó en esto. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de blanca lana. Aquí tenemos entonces, mirando una comprensión lectora, lo que Daniel nos va presentando. Número 1 nos presenta la descripción de los reinos en esta tierra que compiten o hacen guerra entre el mundo. Por eso hace la aclaración desde los 4 ángulos de la tierra, entre el mundo queriendo tener un dominio mundial. Pues bien, la representación de ellos fue Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y actualmente los Reinos Unidos, o sea, los países europeos, que son los que están actualmente. Sin embargo, en esta visión vemos 2 adicciones o 2 partes que no se mencionaron en el capítulo 2. Por eso es tan importante tener 2 comparativos. Entonces, acá lo que se nos da adicional en lo que Daniel se nos muestra en los versículos anteriores, en el versículo
9, 11, 12. Y en el versículo 8 y 7 se nos habla de un cuerno pequeño, que enseguida vamos a hablar un poco en detalle, qué fue lo que hizo, cuánto tiempo se le dio y todo relacionado a él. Entender también que como cuerno también hace representación a un poder, ¿cierto? Un poder político, religioso, que gobernaría porque atacaría a diferentes estados, tanto como a los humanos como a los principios de Dios. Eso lo vamos a hacer un poquitico más adelante. Entonces, de notar o saber que acá se nos dan esas otras pistas para entender un poco más la profecía, y se nos menciona en particular cuerno pequeño, y además de eso se adiciona también otro lenguaje, otra comparación de una escena de juicio, que es donde dice, y estuve mirando en el versículo 9, y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, cierto, que es la descripción de un juicio que se está realizando, pero seguidamente a ello aparece el cuerno pequeño, que es lo que se está representando allí. Entonces acá vamos a mirar con claridad qué es lo que se está presentando allí, porque qué es lo que Daniel se le ve en el Apocalipsis capítulo 4, que nos habla de la adoración celestial o del trono de Dios. Se nos muestra realmente en detalle qué es lo que se está presentando allí. Daniel, Apocalipsis capítulo 4, recordar también que la profecía es simultánea, o sea que hay que ir a Daniel y Apocalipsis para poder comprender. Entonces, Apocalipsis 4, capítulo 4, versículo 1 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta hablando. Dice, conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspes y de carnelina, y había alrededor del trono un arco iris semejante del aspecto de la esmeralda, y alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Lo que nos viene diciendo acá, por ejemplo, en el versículo 4, versículo 8, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, que hace representación al santuario celestial, igual que Daniel lo está mostrando en Daniel capítulo 7, versículos 8 y 9, que es el juicio que se está llevando actualmente en la iglesia, en el mundo. Allí dice un comentario, el contenido del libro divino dice, allí en su mano yacía el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. Allí estaban contenidos sus pronunciamientos divinos, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno, y la historia de los poderes gobernantes de las naciones. El lenguaje simbólico estaba contenido en el sello de este rojo de la influencia de cada nación, lengua o pueblo, desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su final. Entonces, los libros que se abren allí tiene el contenido de toda la historia del mundo. Allí el Apocalipsis, en Apocalipsis 5 nos habla que el capítulo del Apocalipsis, el número 5, se debe estudiar detenidamente. Es de mayor importancia para los que se desempeñan una parte en la obra de Dios.
Los últimos días algunos están engañados, no se percatan de lo que está por suceder en la tierra. Son víctimas de un error falso de que han dejado confundir en lo que concierne a la naturaleza del pecado. A menos de que hagamos un cambio decisivo, serán encontrados faltos cuando Dios pronuncia su sentencia sobre los hijos de los hombres. Esto es lo que se hace allí en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 41. Las grandes bestias que Daniel ve, estas son 4 bestias reyes que se levantarán en la tierra. Lo que estamos estudiando, lo primero que es lo que se ven allí ustedes pueden ver en figura, pues en una figura, el resumen de lo que leímos anteriormente. Primero lo que se ve es un león con alas, luego un oso con 3 costillas en su boca, luego un leopardo con 4 cabezas y 4 alas en sus espaldas, y luego una bestia espantosa. ¿Van conmigo? Después reinará el reino de los santos del Altísimo. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que fue la que más le impresionó a Daniel. Y miren las descripciones que hace de esta bestia. Miren lo que dice: que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro. El hierro, ¿dónde lo encontramos? En una de las bestias. Y unas uñas de bronce. ¿Dónde encontramos el bronce? En una de las bestias del sueño de Daniel 2, que le devoraba y desmenuzaba y los sobras holladas con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo, este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces acá vemos la descripción que se halla. Lo que se menciona allí es que de esta bestia espantosa, terrible, viene con 10 cuernos, y de esos 10 cuernos se levanta uno, así como lo ven en la imagen. Pues eso no es así, sino tener una vaga imagen de cómo podría ser, pues para una ilustración visual. Es un cuerno que derriba 3, ¿cierto? Que derriba 3, y cada cuerno representa una nación o un poder, y ese cuerno, al levantarse, cuando se levanta, tumba 3 naciones, tres gobiernos, y se queda él. Pero no solamente se queda gobernando, sino que hay una descripción que se hace. Dice que la cuarta bestia será diferente de las otras 4, el cual es diferente, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Es lo que va a hacer toda la tierra. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Eso está allí tan claro que la misma Biblia lo está explicando. Daniel 7, 23, 24 y 25. Hay una característica especial que dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará al juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Por aquí estamos mirando entonces que los cuernos representan reyes también, y que en especial este reino que se levantará hablará en contra del Altísimo, es decir, se hará pasar como Dios, dirá que tiene poder para perdonar pecados, que es el representante de Dios en la tierra. Eso es hablar palabras contra el Altísimo, hablar blasfemias contra Dios. Que perseguirá a los hijos de Dios, eso es lo que dice: los santos del Altísimo quebrantará. Y también en la ley de Dios pensará cambiar la ley de Dios, los 10 mandamientos, cambiará los mandamientos, y será entregado en un tiempo que allí la Biblia lo menciona: tiempo y la mitad de medio tiempo.
Entonces, y que el reino y el dominio será quitado, el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo a todos los cielos se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Vemos el cuerno que hará grandes cosas, que es la cuarta bestia. Entonces la cuarta bestia, las características es: tenía 10 cuernos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros 10 cuernos. Y dice que mientras contemplaba yo los cuernos, he aquí que otro, un cuerno pequeño, es decir, un rey que se levanta muy totalmente distinto a los demás. Vamos a seguir mirando acá. Y me llevó en espíritu y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estamos leyendo desde Apocalipsis capítulo 17, versículo 3 y 4. Que si hacemos un comparativo, está hablando exactamente lo mismo de Daniel capítulo 7, hablando referente al cuerno pequeño. Y la mujer está de vestidura, y dice el versículo 12: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, igual que como lo dice en Daniel capítulo 2. Entonces, para que esté su mente tranquila, entender que el cuerno pequeño es un rey que gobernará y que es muy diferente a todos. Voy a mostrarles acá. Bueno, esperen acá, que yo tenía acá un estudio que es de un libro llamado Las maravillosas enseñanzas de la Biblia, y muestra el comparativo. Eso es como un resumencito de lo que hemos estado haciendo. Entonces, el sueño de Daniel, Daniel 2 y Daniel capítulo 7, que es exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer un recorderles porque se nos va olvidando. Lo primero, Daniel 2 y Daniel 7 en un comparativo. Los dos representan exactamente lo mismo. Entonces, el uno arroja una información y el otro no. Entonces vamos a ver en Daniel 2 que nos dice. Dice: la cabeza de oro y león con alas de águila es exactamente lo mismo que representa Babilonia desde el año 606 hasta el 539. El pecho y los brazos de plata de Daniel 2:39, y el oso más elevado de un lado del otro en Daniel 7:5, los medos y los persas, que va desde el año 539 hasta el año 331 a.C. El estómago y los muslos de bronce de Daniel 2:39 es el leopardo con 4 alas y 4 cabezas de Daniel 7:6, y representa a Grecia, que va desde el año 331 hasta el 168. Las piernas de hierro de Daniel 2:40 y la bestia espantosa con 10 cuernos es la misma de Daniel 7:7, que representa a Roma del año 168 a.C. hasta el año 476. Luego Daniel 2 nos dice que pies y dedos de arcilla con barro, Daniel 2:41 y 43, es lo mismo que los 10 cuernos de Daniel 7:8, que es Europa dividida, que da del año 476 hasta nuestra era. Y Daniel 2 nos deja hasta allí. Luego Daniel capítulo 7 del 7, 9 y del 7 al 10, Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10 nos habla de un juicio, de una escena de juicio. Y en Daniel 2 nos muestra una pera cortada sin mano alguna, Daniel 2:44, y Daniel 7:13 y 14 es el eterno reino de Cristo, ¿cierto? Que es la segunda venida de Dios, de Cristo. Entonces acá podemos ver cómo este cuerno, porque viene hablando, cuando se nos habla cuando se nos habla en las visiones de esa descripción del cuerno pequeño, vamos a mirar en detalle qué es lo que Daniel nos muestra, y el significado de los tiempos, ¿cierto? Entonces mire lo que dice acá: características del cuerno pequeño. Empieza con un cuerno pequeño,
más que los otros cuernos, versículo 8. Sube delante de ellos, pero entre ellos, versículos 8 y 24, se convierte más grande que sus compañeros, versículo 20. Es diferente de los primeros, versículo 24. Él tiene ojos como de hombre, indicando sabiduría humana, versículo 8. Los ojos representan la sabiduría humana. Él derribará a 3 reyes y arrancará 3 de los primeros cuernos de raíz, 8:24. Hablará palabras contra el Altísimo, versículos 8, 20 y 25, y hace guerra contra los santos, versículos 21 y 25. Ellos serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y la profecía de los 1000, que en realidad eso representa la profecía de los 1260 días a la derecha. Este poder durará hasta que sea destruido. Listo. El único poder que se ajusta a estas características es el sistema de la Iglesia Católica Romana, que alzó por primera vez cuando el Imperio Romano decayó y que empezó una influencia especial sobre los montes de los hombres entre el siglo VI y el siglo XVIII. El cuerno pequeño y la bestia, página 30. Entonces esto, en una palabra o mirando las descripciones bíblicas, hace referencia a el poder de la Iglesia Católica, que hace representación a ese cuerno pequeño, según el estudio que estamos haciendo proféticamente. Entonces allí podemos ver que hace referencia o se nos muestra las descripciones, por ejemplo, cuando estemos estudiando Apocalipsis 17, que es el sistema papal y la Iglesia Católica como tal, cuando se levanta a reinar desde una óptica, mirada diferente, desde lo religioso, que es donde ellos empiezan a hacer. Por eso dice que era diferente a todos. ¿Por qué era diferente a todos? Pues porque los otros reinos, por ejemplo, Alejandro el Magno conquistó a todo el mundo, aterrorizando, matando y sometiéndolos a ellos, me obedeces o los mato. Ellos no, eso simplemente utilizaron la religiosidad para decirles que ese es el camino y obedezcan a ellos para que sus vidas sean salvas. Entonces, a través del sistema papal, que es lo que se levanta allí, nace como la Iglesia Católica, y vamos a mirar algunos detalles en cómo este poder de Apocalipsis 17, cómo este poder político religioso gobernó durante la historia pasada, ¿cierto? Que es lo que se presenta allí. En Apocalipsis 17:3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adoraban de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El resumen en una palabra es que esta representación hace a la iglesia, una iglesia que reina sobre la tierra, y las únicas características que podemos ver a través de la profecía es el sistema papal, donde reina sobre los reyes de la tierra, y todos los reyes de la tierra se inclinan hacia ellos. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Pues los actuales presidentes, ministros y gobernantes que están sobre cada país. Cada uno de ellos se incla y busca la bendición de, no del papa, sino de todo, pues de el papa que esté en la actualidad. Es una mujer, una iglesia adúltera, una iglesia apóstata, que hace cosas que son antibíblico y están haciendo y engañando al mundo, como vemos acá en la imagen. Esta es la descripción que Apocalipsis 17 nos la describe, ¿cierto? Es sobre una piedra. Después estudiaremos en detalle Apocalipsis 17. Estamos haciendo Apocalipsis Daniel 7, pero nos lleva a Apocalipsis 17 porque necesitamos estudiar uno de otro para poder entender más. Dice: y en su frente un nombre escrito
el ministerio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires que Jesús, y cuando la vi, quedaron asombrados con gran asombro. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y de toda la tierra devorará, trillará y desmenuzará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de todos los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará también en cambiar los tiempos y la ley. Será entregado en su mano hasta tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arribado hasta el fin. Esta representación, cuando dice acá que a los santos del Altísimo quebrantará, no es muy común, pero usted dirá: yo no conozco. Bueno, no conoce bien, pero sí le viene a la mente algo que se llama la Santa Inquisición. Este fue algo que se ocurrió real, que la Iglesia Católica persiguió a los santos en la edad del oscurantismo, donde era prohibido leer, escuchar la Biblia, solamente el sacerdote tenía la razón. Todo era dirigido bajo ellos, y el que no obedeciera pues era llevado allí con aquellas penalidades como aparecen en las figuras. Eran torturados, eran quemados vivos, eran partidos, eran quemados en fuego. Era terrible lo que se hizo, y eso marcó la historia conocida con la Santa Inquisición, y es lo que dice: a los santos del Altísimo quebrantarán. Allí vemos también que echaba un juego de leones, sus brazos, todo era terrible. No me gusta describir eso porque era doloroso. Ahora vamos a mirar el otro punto que hizo este poder. Desde el año 538 hasta el año 1976, que pensará cambiar los tiempos y la ley. La Iglesia Católica, estoy leyendo de La fe de nuestros padres, edición 88, página 88, página 89, dice: podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea autoritaria a la santificación del domingo. Las escrituras mudan la observancia religiosa del sábado al día que nosotros nunca santificamos. Este es el sábado, el séptimo día, de acuerdo con la Biblia y los 10 mandamientos. Yo contesto: sí. ¿Es el domingo el primer día de la semana y cambió la iglesia del séptimo día, el sábado, por el domingo, el primer día? Yo contesto: sí. ¿Cambió Cristo el día? Yo contesto: no. Cardenal James Gibson dice en carta firmada, dice: la Iglesia Católica, por virtud de su misión divina, cambió el día del sábado a domingo. Eso lo dice en publicaciones oficiales del cardenal James Gibson del 23 de septiembre de 1983. Este se llama, este es muy más conocido para nosotros, pues más común, que esto yo fui catequista y esto lo enseñaba yo en la catequesis a los alumnos de primera comunión y confirmación, que llama el catequista, ¿cierto? El libro de catequesis. Y la pregunta de este tema que nos hacen es pregunta y respuesta. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el día del reposo? La respuesta es el sábado. Eso es católicamente. Dice, pregunta: ¿por qué nosotros observamos el domingo en lugar del sábado? La respuesta dice allí: nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. La Iglesia Católica, por virtud de la sumisión divina, cambió el día del sábado al domingo. Esto hecho por Pedro German en la Catecismo de Doctrina Católica de los Conversos. Esto lo enseñaba yo en la Iglesia Católica, y cuando me daban la respuesta de por qué yo guardo el domingo, católicamente daba esa respuesta. Sin embargo, en un trasfondo histórico podemos ver que la Iglesia Católica ha cambiado y ha hecho la descripción dicha allí en Daniel 25. Daniel 7:25, pensará cambiar los tiempos y la ley, donde cambia el cuarto mandamiento, adoración al sábado, y en vez de eso coloca un mandamiento que dice santificar las fiestas, pues refiriéndose a la adoración de un día. Y como tal, la argumentación es que ellos, porque sí,
guardan el domingo. Hay otro artículo, no sé si está acá, que ellos dicen que ellos tienen la autoridad de poder guardar el domingo. Vamos a mirar, por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia, ya la leímos. La observancia del domingo de parte de los protestantes es un homenaje que ellos rinden muy a pesar de la autoridad de la Iglesia Católica. Monseñor, seguir plain tal about Protestant. Esto es ya dirigido directamente. Dice, aquí está, esta es la que yo les estaba diciendo. El catolicismo dice: el domingo es la marca de nuestra autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Entonces, las argumentaciones y aclaraciones que hacen ellos es que ellos están por encima de la Biblia, y al decir por encima de la Biblia también están por encima de la ley de Dios, y por eso tienen la autoridad de cambiar la ley de Dios. Sin embargo, sabemos que la ley de Dios es eterna y sus mandamientos son para siempre y son inquebrantables. Eso es lo que la iglesia pues resolvió elaborar un nuevo decálogo para el catecismo mejorar, y muestran en ello la observancia del domingo. Ahí está. Engaños capitales, que es lo que se nos muestra. Serán entregados en su mano hasta tiempo, la mitad de tiempo y medio tiempo. ¿Qué significa tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Es igual a 1260 años. Eso es para que no digamos y hablemos de otras cosas. Cuando se le habla en la Biblia que es tiempo, significa 1260 años. Y para que usted le quede más en su cabecita, entonces diga 1260 pesos, es lo que dice la Biblia, que es más fácil de comprender en su lenguaje. 1260 pesos de manera pedagógica, pero realmente lo que la Biblia dice es 1260 años, en el cual se le dio el poder papal para que reinara y hiciera su voluntad. La Biblia es clara cuando nos dice que un día es equivalente a un año. Entonces miremos allí un esquema en el cual podemos tener un panorama de lo que hace referente a los 1200 años o a los 2300 años de Daniel, de Apocalipsis, de Daniel. Entonces acá miremos que es el 1260 días o años, que es 3 tiempos y medio, pues que es tiempo, un tiempo y la medio tiempo. Entonces acá podemos ver cómo se impone la ley dominical o leyes dominicales, es equivalente a guardar el domingo. Entonces desde el año 321 se impone la ley como tal, y en el año 538 caída de los ostrogodos, inicia la supremacía papal en el año 538 y va hasta el año 1798. Es decir, es muy sencillo lo que significa 1260 años. Significa que el sistema o el imperio papal gobierna desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. ¿Qué ver con marco allí? En el año 1798 para nosotros es la Revolución Francesa, que es lo que marca allí. Ahora vamos a mirar otro punto que se menciona en el Cuerno Peña. Dice: pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Es lo que la Biblia nos menciona, que Dios ha permitido que esto pase exactamente. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y pues serán el reino de Dios. Dios tiene un pueblo escogido en el cual anuncia estas grandes verdades. El propósito y el anhelo mío es que podamos comprender la Biblia con mayor esfuerzo, entender estos temas tan simples, tan sencillos, que podamos decir: realmente Dios tiene el control de todo, Dios tiene el control hasta de mi vida. Entonces lo importante o lo que nos da
el juicio de Dios, el clima, vale un pasito lo que dice acá. El clima de esta profecía es el juicio final de Dios. La bestia y el poder del cuerno pequeño son juzgados y su reino se le es quitado. Al mismo tiempo, el veredicto es a favor de los santos y el dominio se le es dado a ellos. Estos son mismos hechos fueron presentados a Daniel 2 cuando la piedra golpeaba y destruía la estatua y convierte en polvo y llena toda la tierra. Dios establecerá su reino eterno, lleno de amor, de alegría y paz, y no habrá ningún enfermo o muerte. Ya no habrá más clamor ni dolor, ¿cierto? Ya no habrá más nada porque dice Juan, estas son de las primeras cosas y eso ya pasó. Lo que pasa es que el enemigo no quiere que usted sepa estas grandes verdades, que usted crea otras cosas y que siga defendiendo su fe. Pero la Biblia y Daniel y Apocalipsis han sido muy claros referente a todo lo que está ocurriendo. Por eso hoy necesitamos saber y entender todos los grandes misterios que el Señor tiene revelados para nosotros. Querido amigo, donde quiera que estés, encomiéndale tu vida a Dios. Permítele hablarle a su corazón. Permite que el Espíritu de Dios descienda sobre ti, que puedas estas verdades entender que hay un mundo mejor, que vendrán cosas difíciles, pero que en medio de ellas Dios estará con nosotros. Dios nos libertará y nos guiará a un mundo y a un evento mejor. Por eso yo quiero leerte estas últimas palabras. ¿Cómo pues poder responderle? ¿Podré yo escoger mis palabras para con él? Aun siendo justo no puede responder, más bien pediría el clemencia a mi causa. Si se trata de fuerza, sea aquí que aquí que es poderoso. Se trata de juicio, ¿quién convocará? Si me declaro justo, mi boca me condenará. Si íntegro, él me declarará culpable. Soy íntegro, ni yo mismo me conozco. Desprecio mi vida, da lo mismo, por lo cual digo, al íntegro y al impío él los consume. Dios anhela que el Señor, nuestro Dios, podamos compadecer sobre esos grandes eventos. Vamos a resumir entonces para tener en nuestra mente lo que se ha estudiado hoy. Es primero el cumplimiento y las ampliaciones de Daniel capítulo 2. Lo que se nos presenta en Daniel capítulo 7. Lo primero que vimos fue ese sistema papal que fue del año 500, que representación del cuerno pequeño en el año 538 al año 1798, donde fue destruido, pero fue herido, ¿cierto? Fue herido ese sistema. Ahora, después de esto, en el cielo se está llevando a cabo un juicio en el cual usted y yo tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios, pero ante todo el Señor terminará y vendrá a establecer su reino eterno, porque es lo que termina Daniel diciendo, un reino en el cual no será entregado, sino el reino eterno de Dios, que será por sobre todos, y su dominio no tendrá fin. Y ese es el reino que el Señor quiere y te promete hoy en este día, que tu vida sea entregada a Él, y donde quiera que estés, te hago un llamado para que busques una iglesia adventista, y si ya eres adventista, conságrate más, y si aún no lo eres, busca, entrégale tu vida, bautízate en el nombre de Jesús, porque el tiempo es corto y Cristo está a las puertas. Jehová Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.